Cusco, qué lindo, mi Cusco. Perdonen la tristeza, diría Vallejo. Ciudad de cielo celeste y soleado, nublado y lluvioso o ambos. Rodeado de muros de piedras imposibles, empedrado en el suelo y paredes. Son tantas que ascienden hasta los balcones. Plazas y plazuelas llenas o desoladas. Personas a pie que transitan de casa al trabajo. A pie, porque todo está a 5 minutos. Sentadas, otras reposan y observan. La ciudad, por donde la veas, es un mirador constante. Siempre ocurre algo. Siempre pasan cosas. A veces demasiadas, tantas que no nos detenemos a ver qué acontece. Algunos bailan, otros pintan o tejen. Venden y cobran, una y otra vez, día a día, en este panorama cotidiano que se debate entre la paz de algunos y el caos de otros. Alguien siempre rompe la rutina, y miren que hay formas de romper la rutina. Dentro del flujo cultural que recorre el Cusco, literatura, arte, religión, historia, poesía. Poesía. Nunca antes había visto poesía en la calle. En todos mis años de trabajo como guía de turismo, nunca, le dijeron a Giovanni Hinojosa y a Juana Gallegos, 2 limeños autoexiliados en el Cusco, recitando poesía de Vallejo en plazas y plazuelas, sobre el empedrado del suelo, para la gente que descanso transita, tal vez rompiendo la rutina, buscando paz en el caos. Antes de la pandemia, esos solían ser mis días, ¿no? Ajetreados, en la calle, en tráfico, en Lima, mucho estrés. Pero luego, cuando cae la pandemia, empezamos a hacer teletrabajo. Entonces, como que en los últimos 3 años, 4 años, yo dejé mi hábitat natural, que era la calle, por la oficina. Y me afectó. Porque en la calle puedes tener estrés, puedes tener trajín, pero cuando te cortan eso, como que empiezas a sufrir el síndrome de abstinencia por la soledad, por hacer teletrabajo, y como que me afectó un poco, ¿no? Me afectó un poco, y bueno, pero decidí renunciar al periodismo. Me estoy dando una etapa de paréntesis, y en esta etapa de paréntesis es que Giovanni Hinojosa y yo decidimos venir al Cusco para resolver problemas personales y también para poner en marcha este proyecto que teníamos en mente hace muchos años atrás. Cuando yo, empecé a atravesar problemas personales, familiares, de muchos tipos, descubrí en la poesía un compañero, una compañía, y encontré respuestas a muchas preguntas que yo tenía. Entonces empecé a descubrir, por ejemplo, no la rima consonante, sino el verso libre o la poesía no pensada para ser declamada. Y digamos, empecé a disfrutar la poesía, yo creo que desde niño, desde que tenía, no sé, probablemente 12 años. Mi mamá es profesora de colegio de lengua y literatura, y en casa, digamos, había libros de texto, había manuales para que los estudiantes de secundaria estudien la literatura universal, la literatura peruana, y creo que así empecé a descubrir por mi cuenta, revisando esos libros de mi mamá, algunos poemas peruanos. Pero como te digo, en el colegio todavía no tenía esa capacidad para reflexionar sobre la poesía. Yo creo que para acercarte a la poesía también necesitas un cierto nivel de madurez, y necesitas también de alguna manera haber sufrido un poco, porque mucha de la poesía se escribe por el dislocamiento que tiene el hombre con su entorno. Dios mío, estoy llorando el ser que digo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú
estuviste siempre bien. No sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es Él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo. A fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Yo fui comprendiendo mejor la poesía ya en la universidad, ya cuando me sentí extraño, me sentí raro, me sentí solo, me sentí dislocado de alguna manera en una sociedad donde te piden muchas cosas, ¿no? Hoy día nos piden demasiado, nos piden ser exitosos, nos piden tener dinero, nos piden ser guapos. Yo creo que vivimos en un mundo con un sistema muy voraz. Y es tan voraz que definitivamente hay personas que de alguna manera no tienen la oportunidad de verse tampoco, no tienen la oportunidad de ver la vida, porque están metidas en un ritmo de un sistema que dice consume, produce, competencia, es así, todo tiene que ser así. Entonces al final es un sistema en el que todos tenemos que ser un monocultivo de pensamiento, todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que sentir igual, todos vamos a apuntar a lo mismo, todos tenemos que producir. Entonces eso para mí es perder tu alma, ¿no? Nosotros nos encontrábamos, bueno, al menos yo me encontraba en un momento muy particular de mi vida, como en una encrucijada, que estaba en seguir en automático en el trabajo que a mí me gusta, pero sentía que ya estaba en automático, o ponerme el alma y realmente hacer lo que hacía mucho tenía en pendiente. Entonces le di un giro a mi vida, me estoy tomando una pausa en el periodismo para repensar también la carrera, la profesión, porque son tiempos oscuros para el periodismo, sobre todo el periodismo escrito. Y en esa pausa es que surge con Giovanni Hinojosa, resurge esta idea de volver a centrarnos en el proyecto de leer poesía. Leer poesía en la calle no es un ejercicio cotidiano y común, no ves a mucha gente haciéndolo en la calle. Como ves influencers grabando TikToks, no los ves. Entonces esto para nosotros fue también un ejercicio de desenfado. Queríamos como que desahuevarnos, como se dice, salir a las calles y volver a tener ese contacto con la gente que antes nos daba a nosotros, que somos cronistas, la crónica. La crónica lo que hace es, te vas a la calle y haces calle, hablas con gente, conoces gente, cambias mentalidad. Queríamos volver a eso porque yo particularmente ya no hacía eso por el teletrabajo, y en su caso, él como profesor universitario se centró solo en las aulas. Entonces, volver a las calles con el proyecto también fue un ejercicio para reencontrarnos con eso que nos nutre tanto, que me nutre tanto a mí, que es hablar con gente, observar a la gente, ver sus reacciones. Para mí eso es súper enriquecedor. Yo creo que el sentido de la poesía es el hecho de estar o entrar en un estado de conciencia para afrontar la realidad. Yo creo que eso es lo que hace la poesía. Yo creo que la poesía te permite, cuando tú conoces de qué sirve, para qué sirve, te permite hacer memoria, te permite hacer sensibilidad, te permite vocabulario, te permite algo que es muy importante, empatía. Primero que me he dado tiempo para sentarme en una plaza tranquila a leer ciertos poemas que, bueno, en Lima a veces los leía en el sofá o en la cama, ¿no? Pero lo que me ha dado este viaje es que me ha dado tiempo para reflexionar y pensar más sobre ese poema, ¿no?
Giovanni es como digo, es un gran curador de poemas, de poesía. Como decía, es mi dealer de poesía. Además de escoger los poemas de Vallejo para este recital, también releímos ciertos poemas de poetas peruanos, hombres y mujeres, que yo en algún momento leí y que releímos con él, y ha sido un ejercicio muy enriquecedor, ¿no? Muy interesante. Te llena, o sea, la poesía te llena, ¿no? Y es lo que quisimos transmitir con el proyecto a la gente. Yo creo que la poesía está en todos lados. O sea, yo ahora, a la edad que tengo, yo veo poesía en todos lados. Y la poesía para mí es la vida. O sea, vivir ya es poesía. Ahora, en ese camino también vas descubriendo que hay gente que tiene una capacidad creadora o de decirte las cosas que es wow, te quedas así, ¿no? A mí me hace abrir los ojos y el corazón de una manera que digo, wow, eso yo intento decir a veces, pero no alcanzo. Entonces vas descubriendo a otras personas que aprecian esto y que, bueno, tienen un talento increíble también. Pero la poesía creo que está aquí revoloteando ahorita, ¿no? Esto es poesía. Pienso que la poesía es, antes que nada, un acto solitario, como toda la literatura, ¿no? O sea, la poesía, en principio, debe ser leída en soledad. O sea, yo, digamos, me enamoré de la poesía llorando, riendo, suspirando, solo, en mi casa, en algún café, en algún lugar, leyendo algún poema en un libro o en mi celular. Y yo creo que es un acto solitario. ¿Por qué yo lo hago público? ¿Por qué yo me acerco a las personas? Para generar en ellos un cierto interés, para que luego ellos solos se acerquen a la poesía. ¿Por qué? Porque evidentemente la poesía se presta a muchas interpretaciones, ¿no? Entonces es muy rico que cada uno, me parece, le dé su propia lectura a un poema. Flores y poesía es una lucha contra la misma realidad, es embellecer la realidad en el sentido más alto de la palabra. Mucha gente cree que nosotros vivimos alrededor solamente de los sentimientos, pero es la realidad, como yo la veo, el que alimenta mi poesía, porque si no fuese real, yo no actuaría, yo no escribiría. Más me inclino por pensar que la poesía es una manera de, digamos, expresar el descontento con tu propia situación y con el mundo probablemente. Es una manera de vivir una vida paralela, y esta es una idea de Vargas Llosa, ¿no? Que él da para toda la literatura en general. La ficción como una manera de sobrevivir este mundo insoportable, este mundo difícil, aburrido, monótono, este mundo superficial, repetido, insulso. Entonces te creas historias, te creas palabras, versos para poder soportar. Dicen que la poesía en una persona puede generar cosas. Esta afirmación no es un lugar común o un esfuerzo vago por describir lo que hacen los versos poéticos para alguien. Realmente ni los más grandes expertos han sabido explicar qué es. Tal vez una forma clara de decirlo sería creer que la poesía remueve en el interior de uno, que lo transforma. Yo creo que ponte el alma es, o sea, y la poesía definitivamente es una herramienta, una forma de curar cosas también. O sea, yo creo, en mi caso personal, muchas veces cuando he sentido cosas muy intensas, la única manera de hacer mi catarsis o de liberar todo eso ha sido a través de generar un texto, ¿no? Tratar de decir algo. Algunas veces lo he logrado,
otras veces simplemente han quedado palabras, cosas, pero después de un tiempo cuando las releo también digo, wow, ¿en qué andaba yo, no? Y en qué estaba, y qué sentía. Y también han sido fuentes de inspiración para adelante, ¿no? Decir, oye, pucha, ¿cómo salgo de este estado, no? Este estado en el que me sentía sumida, ¿cómo salgo de esto? Entonces la poesía de alguna manera me ha liberado, o sea, me ha liberado, y no necesariamente con el poema, ¿no? Pero me ha liberado, y eso es para mí, o sea, fundamental, sentir esa catarsis, poder decir las cosas. Y bueno, no sé si... Bueno, yo sí creo que la poesía es sanadora absoluta, ¿no? Es transformadora. Es transformadora también. Sí, es muy interesante. Yo conozco gente que, por ejemplo, nunca he leído un poema, bro. A mí no me gusta la poesía, pero he escuchado a tal poeta, te he escuchado a ti, y algo quiero saber. Es interesante, o sea, no hemos generado la receta para hacer nada. Hemos generado la receta, creo, para asumir la felicidad y la tristeza en sus ambos cachetes, porque nos da de las dos a todos. Aquel ser humano que no se dé cuenta de que la vida te va a tratar de las dos maneras, puta, no está preparado para asumir la realidad. Y una manera, hay gente que le gusta la música, el cine, el sexo, el rock. Puta madre, podemos confusionar todo si no pasa nada. La que nunca pasa de moda es la poesía. ¿Y sabes por qué? Porque la poesía te desinhibe. Gracias por estar aquí. Nosotros somos un colectivo que se llama Ponte el Alma, que es un verso del poeta César Vallejo. Así como nos ponemos un saco o una prenda de vestir, Vallejo nos invita a ponernos el alma. Tal vez sea una manera de decir que vivamos con intensidad, no automáticamente. El alma es una ética que ejercemos personalmente, ¿no? Una manera de locura el mundo. Y la ética andina nos ha llevado a pensar que somos una sola naturaleza, que estamos no solamente consagrados, sino integrados a la demás. Entonces yo creo que el alma hay que entenderla en toda su dimensión, en la dimensión más bella, ¿no?, que nos han heredado, que es la de asumirse a todo lo que nos rodea. No conozco una persona que quiera carecer de alma, ¿no? Es un estado psicológico, por eso te digo. Y creo que la cultura andina nos ha permitido los elementos, los instrumentos para poder asumir un alma junto a la Pachamama, que es la madre tierra. Yo no creo que el alma esté tan presente, sinceramente. Lo que yo constato caminando las calles, conversando con gente, observando mucho, es que más bien el alma está ausente. O sea, es lo que yo veo. O sea, yo veo que vivimos demasiado alienados en el sentido de sacados de nosotros mismos y empujados por ideas de éxito entonces yo creo que el recordatorio de Vallejo sí tiene sentido. O sea, Ponte el Alma es un verso de Vallejo. El verso completo es: ya va a venir el día, ponte el alma. Que es una invitación desde mi visión, es una invitación a prepararte para ser feliz, porque Vallejo en última instancia quería ser feliz, en última instancia quería la hermandad, quería que estemos todos desayunados al borde de una mañana eterna, que es otro verso, ¿no? O sea, hay que imaginarnos la solidaridad que él buscaba. O sea, por eso Vallejo es un poeta enorme, porque no se queja solamente de la vida, sino que busca la solidaridad, busca que te pongas el alma. Para mí ponerse el alma es
prepararte para la alegría, prepararte para ser feliz luego de la depresión, por ejemplo, o luego de haber pasado momentos malos, como seguramente pasamos todos. Entonces, he querido, o hemos querido en realidad, poner ese nombre al proyecto para llamar la atención de la gente, básicamente. El nombre en realidad lo puso Juana Gallegos, que es la persona que concibió esta idea junto conmigo, y es una idea, es una frase que busca, desde mi visión, captar la atención de la gente. No demos por hecho que la gente anda con el alma. Yo digo, no demos por hecho, porque hay mucha gente que vive automáticamente, ¿no? Vive para trabajar, para ganar dinero. Cuando gana 3.000 soles quiere ganar 5.000, cuando gana 5.000 quiere 7.000, luego 10, luego 15.000 serán pocos. Yo voy a recordar Ponte el Alma, como te dije, como un ejercicio de desenfado, del tirarnos a la calle a concretar un proyecto que hacía mucho estábamos pensando, que es difundir poesía y hacer algo sin un fin lucrativo. Son tiempos en los que la productividad y el ser lucrativo es, digamos, el principio de vida de mucha gente. Nosotros queríamos dejar de lado eso y salir a las calles simplemente a hacerlo porque nos place hacerlo. Así es mi vida, así es mi suerte, cuánto he sufrido, cuánto he llorado por las curas. Así es mi vida, así es mi suerte, cuánto he sufrido, cuánto he llorado por